Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 33 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones Oscar Di Profi. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan muy, pero muy buenos días, al mal tiempo, buena cara. Los argentinos vamos a salir todos unidos. Bien, el programa del día de hoy, de lujo, unos temas que lo pidieron la mayoría de las personas. Mucho se habla de la pandemia, mucho de esto, mucho del otro. La vida sigue, ¿no es cierto? Y tenemos que tratar de vivirla lo mejor posible. Presento ya a todos los profesionales que en el día de hoy me van a acompañar. Como siempre, estoy con mi amigo el barbijo y no lo pienso dejar. No debemos dejarlo. Ya lo pasamos y lo pasaron otros países. Digan lo que digan, sigan con barbijo. Bien, estamos con el doctor Alejandro Parola, que es investigador de la Fundación Pablo Casará de la Universidad de Buenos Aires. Él tuvo experiencia en biología molecular. Bien, va a hablar de un tema precisamente hoy. 28 de septiembre es el Día Mundial de la Rabia, ¿no es cierto? Y quizás nos olvidamos, pero bueno, hubieron 3 casos bastante importantes en estos últimos 20 años y hace mucho tiempo que se viene incentivando hacia la vacuna, ¿no es cierto? Él ya nos lo va a contar. Estamos con Marisa Camina, kinesióloga y fisiatra. Va a hablar acerca de las lesiones que nos deja la pandemia, entre ellas el uso excesivo, como todos sabemos, de la tecnología, en especial la computadora. También un gran amigo, nos acompaña el doctor Jorge Neira, que es médico intensivista, presidente de la Fundación de Trauma, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, quien va a hablar acerca del trauma en tiempo de pandemia. Y el doctor Darío Jacobino, otoneurólogo, así como lo escuchó, otoneurólogo. No es muy conocida la otoneurología, ¿no es cierto? Bien, pero sí muy importante. Él es especialista en neurotología y va a hablar acerca de ¿todo dolor de cabeza es una cefalea? ¿Cuándo debemos preocuparnos? Y ya le doy la bienvenida al doctor Alejandro Parola. Muy buenos días, Alejandro, ¿estás ahí? Sí, yo estoy escuchando, a ver. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar siempre acompañándote, dando un pequeño aporte, una pequeñísima corrección. Soy doctor de la Universidad de La Plata. Si bien vivo aquí en Buenos Aires, el doctorado en virología lo hice allá. Y hoy el día que nos convoca es el Día de Acción Mundial en contra de la rabia, una enfermedad que se lleva lamentablemente a la muerte alrededor de 60.000 personas todos los años y que es prevenible, y es prevenible de manera muy simple, inicialmente con la vacunación de nuestros cachorros, perros, gatos, y por supuesto acudiendo al médico ante una mordedura, un raspón de un animal sospechoso o un murciélago también. Así que estoy a tu disposición para tus preguntas. Bien, y gracias por recordarme que vos sos de la Universidad de La Plata. Bien, te comento, mucho se habla de esto de muchísimos años, pero yo tengo entendido que hubieron 3 casos bastante importantes y que la gente todavía no toma conciencia de lo que significa la vacunación y cuáles son los síntomas, porque por ahí hoy un gatito me rajuñó y quizá lo deja pasar por alto y eso es importante, ¿no?
Sí, a ver, en los síntomas en los animales es un cambio en el comportamiento de los animales. En general se pueden volver más agresivos o a veces más letárgicos, es decir, que no tienen tanta movilidad. Pero los síntomas que más a veces llaman la atención son la agresividad. De hecho, en el caso de la persona que falleció hace poco en la provincia de Buenos Aires, se acercó a darle de comer, por lo que tengo entendido, a un gato de la calle y la arañó. Si bien ese comportamiento es habitual con gatos de la calle, en este caso cualquier contacto, un arañazo, una mordedura con un perro o con un gato de la calle que no puede ser identificado, es necesario ir al hospital o al médico que tenga experiencia en estos casos. Y si no, digamos, si la mordedura es de un perro identificado, en el hospital les van a decir los pasos a seguir. En general se observa al animal por un cierto periodo. Pero lo más importante es concurrir al establecimiento hospitalario más cercano, al servicio de profilaxis antirrábica. En general está muy extendido y lo que vos decías es, a veces no hay tanta conciencia, porque en general somos víctimas de nuestro propio éxito, ¿no? Cuando se logra vacunar y bajar la tasa de casos, por ejemplo, en la década del 80 moría gente en Buenos Aires por casos de rabia transmitida por perros. Hoy ya no lo vemos a eso. Entonces hay una pérdida de sensibilidad social. Lo mismo pasa en las vacunas para humanos. A medida que se van erradicando ciertas enfermedades, perdemos digamos, la noción del real peligro de esas enfermedades y se baja la cobertura de vacunación. ¿Y vos te referías a la chica de 33 años que falleció en Coronel Suárez o estoy confundida? No, sí, me refería a ese caso, sí. Lamentablemente. Y yo entiendo a la gente que haya una pérdida de la percepción. Ajá. Por eso los que nos dedicamos a la investigación, a la prevención, a la epidemiología, estamos hoy y muchos otros días en programas como el tuyo, que realmente te agradecemos, tratando de hacer el pequeño aporte de granito de arena para que la gente tenga conciencia de que la rabia es una enfermedad que está vigente y es prevenible. Y la medida más simple es la vacunación a partir del tercer mes de los cachorritos, de perros y gatos, y siempre recalco gatos, porque la gente te dice, no, mi gato no sale. Señora, señor, no se preocupe, el gato no sale, pero el murciélago infectado con rabia se le cae al patio y es un gran atractivo para su gato, y así se enferman los gatitos. Claro, eso es lo que yo te iba a preguntar ahora, si los murciélagos también pueden transmitir la rabia. Por ejemplo, uno ve un murciélago en la calle y un chiquito va y lo levanta, ¿no? Eso le puede producir la rabia, aunque esté muerto el murciélago tirado. Mirá, a ver, si se infecta, si lo tiene una herida, el niño, vamos a suponer este caso, y esa herida entra en contacto de su mano, porque todos a veces andamos con las manos lastimadas, entra en contacto con sangre de un murciélago que está infectado, eso posiblemente es un contacto de riesgo, tiene que ir al hospital. Y aunque lo hubiera tocado con la mano y no tuviera ninguna herida, es importante que concurra al hospital para que alguien evalúe el caso. Por eso, los protocolos de captura de murciélagos siempre implican que la gente no va a tener contacto con su mano desnuda. Se va a poner un guante de jardinería, un guante de lavar los platos. En general, cuando se cae un murciélago o entra en nuestra habitación, en un balcón, se lo atrapa con un trapo. Hay distintas metodologías, pero al final hay que ponerlo en algún container, un recipiente, nunca con la mano desnuda, y remitirlo o llevarlo al centro de profilaxis antirrábica más cercano. En la ciudad de Buenos Aires es el Instituto Pasteur, que hacen un excelente trabajo analizando los murciélagos. En la provincia de Buenos Aires hay distintos centros, y ellos ¿qué van a hacer? Van a fijarse si ese murciélago estaba infectado con rabia o no, por técnicas que se llaman de biología molecular, y digamos, para dar seguridad al contacto con la persona, pero bueno, quien evalúa el caso es el médico, para ver si hubo real contacto o el riesgo es muy alto. Sí, hace muchísimos años atrás, muchísimos, había venido el director del Instituto de Zoonosis, del Malbrán, y había comentado precisamente esto, que tocarlo imposible, ¿no es cierto?
si uno no tiene un guante en la mano, una protección, un mayor, tiene que hacerlo. Y decía ponerlo en un frasco de vidrio y enseguida llevarlo. Hay que ver si todos piensan lo mismo y tienen ese altruismo, ¿no? Para que no dejarlo tirado y que a otro le pase la rabia. Ahora bien, ¿por qué la gente es tan reticente, los que tienen mascotas, no vacunarlos? Bueno, a ver, podríamos decir que hay distintas razones. En gente que no tiene dinero es entendible que ante la opción entre gastar el dinero en alimentos o vacunar a un perro, y ante la ausencia de rabia circulante, por ahí a lo mejor no tiene capacidad económica para ir a vacunarlo en una veterinaria. Pero por suerte, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires o los estados provinciales tienen campañas de vacunación que van a todos los barrios y se hacen pegatinas unos días antes y la gente puede concurrir ahí y vacunar a su perro de forma gratuita. Y es bueno porque eso cubre una población que no iría nunca al veterinario. En cambio, aquellos que tienen una solvencia económica pueden ir al veterinario. Creo que las razones son por la falta de percepción social de que la rabia es una enfermedad que se erradica. El tema es que está erradicada, digamos, porque hay vacunación, ¿no? Alguna vez alguien preguntó, bueno, pero ¿por qué hace falta vacunar para la rabia a los perros de la Ciudad de Buenos Aires si no hay rabia? Bueno, no, la conclusión o la premisa es distinta. No hay rabia porque estamos vacunando. Si queremos Totalmente. que no haya rabia, tenemos que seguir vacunando, ¿no? Exacto. Es buena la duda de la persona que no tenía tanta idea en esto. Exacto. Pero la respuesta de quienes están un poquito más al tanto es lo mismo que, no sé, te diría con sarampión o polio. ¿Por qué no hay polio? Porque, Bueno, sí, ¿por qué no me voy a vacunar ahora con el COVID? Bueno, hacia el final del programa, Alejandro, por favor, te quedás, porque todo lo que quedó ahí en el tintero como buena maestra, te lo voy a preguntar o vas a hacer una conclusión final. Muchísimas gracias. Gracias. Y ya estoy presentando a Marisa Camina, ya la presenté, y va a hablar acerca del uso excesivo de las computadoras. ¿Cómo estás, Marisa? Hola, ¿qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, en realidad el tema surge un poco por los trabajos en home office. ¿Se me escucha? Sí, bien, te escucho bien. Estás muy bonita, Marisa. Muy linda estás. Gracias. Para vos, ¿ves? No, es lo que siento. Perdóname que te interrumpí. No hay problema. Bueno, esto tenía más que ver con todo lo que es los trabajos home office que por esta pandemia empezaron a venir y mucha gente tuvo que trasladar su oficina a su casa. Uh-huh. Algunos con buenos lugares para trabajar, teniendo escritorios y un lugar cómodo, y otros con la mesa de la cocina o la del comedor, la que tuviera. Entonces eso llevó a que algunos tuviesen que usar sus notebooks, y una cosa es estar un ratito en la notebook y otra cosa es estar casi más de 8 horas, porque hay personas que trabajaron más desde su casa que cuando estaban en sus oficinas. Entonces, bueno, empiezan con dolores de cuello, porque están mucho tiempo agachados trabajando, dolores en la muñeca, tendinitis por el uso del mouse. Entonces, bueno, después van a hablar también de esas cefaleas, que algunas pueden ser causadas por esto o no, pero bueno, eso lo habla el médico. Yo lo que les voy a hablar es cómo prevenir eso desde lo kinésico, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para, si tengo que trabajar en mi casa o estar muchas horas con una computadora? Si es una notebook, el problema que tiene es que yo igual la tengo que elevar. O sea, mi vista tiene que llegar a la mitad de la pantalla para que yo no esté ni abajo ni arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Una notebook, si a mí tengo que estar escribiendo, voy a estar escribiendo así, y entonces voy a tener dolores en los hombros. Entonces, lo que se le aconseja es que, si se puede, todo esto también tiene que ver una cuestión económica, comprar un teclado aparte,
Entonces, cuando se sientan a trabajar, elevan la notebook y colocan ese teclado externo. Hay algunos que son más económicos, otros son más complicados o más caros, pero bueno, algo que puedan ellos trabajar y entonces los brazos están cómodos, pero la pantalla está más elevada, ¿sí? De esa manera no está tanto tiempo con la mirada hacia abajo, ¿sí? Y está en la línea donde tiene que estar. Y para escribir está cómodamente haciéndolo. A También lo es que se les... importante, Sí, Marisa, yo te digo por mí, ¿no es cierto? Acá sí, no estamos exentos ninguno. no, Algunas no, veces uno corre de un lado para el otro, se levanta, tiene el otro Zoom y no nos sentamos bien. Quizá con exacto. las piernas cruzadas o para atrás o posiciones que uno jamás adoptaría. Y el cuerpo es como que tiene una historia y después vuelve a hacer lo mismo. O sea, por ejemplo, mi mano izquierda era tan, digamos, dúctil como la derecha y ahora la izquierda quedó como el brazo retraído hacia atrás de tanto teléfono, tanto celular. Sí, que a veces muchos lo que hacen es enganchar el teléfono así porque no tienen los auriculares y están con la computadora y con el teléfono y respondiendo. Y otras cosas también de lo que yo te quería comentar Sí. era el uso de los asientos, de las sillas. En tu oficina vos, en teoría, tienen que darte un buen sillón, un buen lugar. Y vos en tu casa tenés sillas, que pueden ser la de la cocina, la del comedor, que no son para estar 8 horas sentados, ¿sí? Entonces, algunas empresas les enviaban las computadoras y les enviaban los sillones para sentarse. Si uno ya tomó la decisión por la empresa o lo que sea, trabajar desde su casa, tiene que tener un sillón ergonométrico, para que no tenga problemas de lumbares, cervicales, o sea, trabajar en la casa es muy lindo, es muy cómodo, a muchos nos benefició en algún aspecto. Yo di clases y sigo dando teóricos para las facultades desde las plataformas y no fue tan eh, malo hacerlo, ¿sí? Te hago una Pero bueno, pregunta. ¿Qué es? sí, Vos dijiste un sillón ergonométrico, ergonométrico, exacto. sí. ¿Cómo es? Bueno, hay muchos tipos de sillones. Lo que tratan es de conservar la lordosis cervical y lordosis lumbar, Hmm. y mantener que eso no se aumente. Son todos bien especiales. Hay algunos que ya son mucho más sofisticados, que son para estos chicos que son influencers o youtubers, que están horas y horas, entonces ya tienen como que están ahí instalados. Ya eso es para ese tipo de personas, pero hay todo tipo de sillones y uno tiene que ir y probárselos, a ver cuál es el que le corresponde a cada cuerpo. Mi altura no es la misma que la tuya, entonces yo tengo que adaptar un sillón a mi situación y a mi posición, y a la cantidad de horas que yo voy a estar sentada. No es lo mismo estar 1 hora o 2 que estar 8 horas, ¿sí? La ventaja también es que uno puede levantarse, ir, venir, y eso también ayuda muchísimo, ¿sí? Pero hay que hacer ejercicios también mientras uno está muchas horas frente a la computadora, que son los típicos ejercicios cervicales de llevar la oreja hacia un hombro, a la parte media, el mentón hacia el pecho, hacer un medio círculo, nunca llevar la columna hacia atrás, porque si hay algún pinzamiento o algo, voy a aumentar la sintomatología, ¿sí? Mover los hombros arriba, abajo, hacia atrás, hacia adelante, no estar tan quieto, y sobre todo, por ejemplo, en las pies. Antiguamente las mujeres cuando cosían tenían una máquina de coser que era pedal. Ujú. Entonces, ese movimiento de pedal, que es talón, planta, punta, talón, planta, punta, hay que ir haciéndolo en el tiempo que uno está sentado. Eso no molesta, uno puede trabajar igual, y mientras está trabajando hace eso, talón, planta, punta, y hace ese movimiento, que también ayuda para
favorecer el retorno venoso. Hay que prestar atención a los tips que vos estás dando, porque no creo que se hagan realmente. No, la gente como que viene después al consultorio todo ya contracturado o duro, y esto se puede ir previniendo, ¿sí? Yo igual les doy los ítems cuando vienen, cómo tiene que estar la computadora, el lugar donde tiene que trabajar. Todo va a depender también de la situación de cada uno. Si la computadora después la tienen que desarmar, guardarla, dónde ponerla, pero si pueden tener un área armada, que la puedan tener lo mejor posible. Y si no, ayudarse con otras técnicas. Como dije yo, bueno, levántenlo, pónganlo, o no estén tantas horas, o alternen, a la hora se levanten, caminen un poco, hagan ejercicio, vuelvan otra vez a la computadora. Porque no solo es la computadora, se suma el celular. Claro. ¿Sí? Con los celulares estamos todo el día así agachados, tucu, y no nos damos cuenta. Y es una combinación cruel. Las redes sociales uno está todo el día conectado. Sí, parece que tenemos que estar siempre atentos y de buen humor y contestarle a cuanta pregunta se te ocurra de cualquier cosa. Los Zoom, y yo prometí a partir de esta semana precisamente de no tener 3 o 4 Zoom por día, porque hay mucha gente que tiene necesidad de expresarse, pero yo no puedo tener tanta necesidad de aprender todo en un mismo día. Y tratar de no convertirnos en el objeto del otro. Estamos perdiendo nuestra individualidad. El trabajo que se está haciendo por Zoom, al principio todo muy lindo, y después ¿qué pasa? Perdemos la sociabilidad, perdemos la independencia, y todo horario es bueno. Entonces se trabaja más que antes, por supuesto, se rinde mucho más y se explota mucho más. Pero mismo mucha gente que le gustó trabajar desde su casa también vio que se veía afectado mucho la parte social, ¿sí? Que no tienes contactos con tus compañeros, que estás todo el día en tu casa, que te quedas en pijama desde la mañana hasta la noche. Exacto. Total, no salís a ningún lado, no tenés contactos. También algunas empresas tomaron el hecho de que hacer las burbujas, y entonces la persona iba los lunes y los miércoles, otras iban los martes y los jueves, los viernes no iba nadie. Entonces eso también ayudó a que de a poco vuelvan otra vez a meterse en el trabajo de oficinas. Nosotros en la facultad los prácticos, por ejemplo, ya son presenciales, pero no los teóricos. Los teóricos siguen siendo a través de las plataformas. Sí, porque Marisa, no se puede un médico recibir de médico sin tener la práctica. Eso no sé en qué cabeza cabe, ¿no? Hay cosas que se pueden y otras no. No. Claro. Igual te soy sincera, no se recibían. Los alumnos que no tuvieron las prácticas durante la cursada tienen un curso aparte de la práctica. Bien. ¿Sí? Mis alumnos, por ejemplo, del primer año, tienen que hacer un curso ahora en el verano de toda la práctica que yo le di. Por más que hicimos prácticas manuales, no manuales, desde su casa, bueno, traten de buscar algún elemento de su casa que pueda hacer como si fuera un electrodo de onda corta, ¿no? Yo doy clases de agentes físicos, lo que es fisioterapia. Entonces los chicos tomar y sacarme fotos, cómo lo pondrían. Y te digo la verdad, fueron muy ingeniosos. Algunos usaron tapas de tupper, otros recortaron, usaron los auriculares para hacer los cables. Me gustó. Ajá. En realidad tuvieron mucho incentivo de hacerlo. Con cierta hay alumnos que no se molestan, pero el 90% trabajó mucho desde su casa. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Así que ya de a poco vamos a ir volviendo a la presencialidad. Pero en cuanto a estar en casa con la computadora, cuidemos nuestras cervicales y también nuestras lumbares. Totalmente, y nuestra mente que nos acompañe. Vamos a hacer un pequeño cortecito y ya después vemos cómo seguimos el programa. ¿Te parece, Marisa? Dale. Gracias. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad
154-989-0420. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Hola. ¿Qué haces, querido? Hola, abuelo. Mira, acá te estoy por transferir lo del viernes. Sí. ¿Me pasás tu alias que no lo tengo? Pero, ¿sabés transferir? Sí, claro. Es jarra.carpa.fideo. Ah, ni lo cambiaste. Listo, ahí te tiene que llegar. Independizate. Entra a mayoresactivos.com.ar. Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D. Transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram Look 5D. Y continuamos con Hablemos de Salud y ya estamos con el doctor Darío Jacobino, otoneurólogo, ya lo presenté. ¿Qué tal? ¿Cómo te encontrás, Jacobino? Hola Ana María, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, al Te contrario. corrijo un pequeño detalle, soy esencialmente neurólogo, A ver. neurólogo clínico y hago una subespecialidad dentro de la neurología y la otorrinolaringología que se llama otoneurología, ¿sí? Pero soy esencialmente... Estoy formado básicamente en neurología. En neurología, Soy claro. sí. Yo te dije neurootología. Sí. Una rama. Bien, una rama. No conocida y tan importante. Y yo sé que en este momento el doctor Parola va a estar escuchándote atentamente para conocerte, porque, bueno, es otro el problemita que tiene un familiar de ella. De él, perdón. Bien, vamos al tema. ¿Todo dolor de cabeza es cefalea? Bueno, sí, son sinónimos. En realidad la palabra cefalea significa dolor de cabeza. Viene de la derivación de una palabra que se llama cefalalgia. Algia significa dolor y céfale en griego significa cabeza. O sea que cefalea es dolor de cabeza, esencialmente, sí. ¿Cuáles son las causas? Deben ser múltiples, ¿no es cierto?
Mira, recientemente se hizo la clasificación internacional de dolores de cabeza y dolores craneofaciales y hay cerca de 300, casi 400 dolores de cabeza independientes, o sea que hay muchas patologías que generan dolor de cabeza. Digamos, globalmente las podemos dividir en dos grandes grupos: las primarias, los dolores de cabeza primarios, en el cual la enfermedad es el dolor de cabeza, o sea, es una patología que el dolor de cabeza es el síntoma cardinal, pero que no hay nada en la parte corporal, no hay nada sistémico. Y después obviamente tenemos las dolores de cabeza o las cefaleas secundarias, en el cual existe otra enfermedad en otra parte del cuerpo o en el mismo cerebro, pero que produce dolor de cabeza como síntoma adicional a esa enfermedad. ¿Se entiende? Es decir, que las cefaleas son primarias, primariamente el problema es el dolor, o secundarias. El dolor de cabeza es un problema más dentro de un contexto de problemas. Por ejemplo, las secundarias quizás sea una de las más difíciles de ubicar, ¿no? Pienso yo en mi ignorancia, porque no tengo tu profesión, porque es una enfermedad que la produce, y quizás es una enfermedad que algo sé yo, poco frecuente, y se la toma por una cefalea primaria y no secundaria. Claro, claro. De hecho, habrás visto que el COVID, la infección por COVID, tiene uno de los síntomas cardinales, el dolor de cabeza. Sí. Figura ahora los síntomas primarios sospechosos de COVID, el dolor de cabeza. Y de hecho, hay un trabajo muy interesante que se publicó recientemente en Brain, que dice que el dolor de cabeza es el síntoma primario de las primeras 24 horas más frecuente, ¿sí? Inclusive antes de la falta de aire o de la tos. O sea que, y que es claro que el COVID es una enfermedad de los pulmones y una enfermedad sistémica infecciosa. Sí. Pero el cerebro también sufre, ¿no? Porque a veces no nos olvidemos que el cerebro, el 25% de la sangre que bombea el corazón va al cerebro. Y muchas toxinas que se generan en otro lado, toxinas inflamatorias, toxinas álgicas que producen dolor, pasan por el cerebro, se filtran por el cerebro y el cerebro los percibe, las analiza y los transforma en dolor. A veces como un signo de alarma de que algo pasa, ¿no? Y otras veces porque la misma sangre invade con alguna estructura infecciosa, como puede ser una bacteria o un virus, y generar meningitis, ¿no? Que da dolor de cabeza, o encefalitis, que da dolor de cabeza y fiebre. O sea que la sangre traslada muchos problemas que están en otra parte del cuerpo y los deposita en el cerebro o en el cráneo o en las meninges y nos manda la orden de decir: hay dolor de cabeza porque hay algo orgánico, algo activo, ¿sí? Sí. Así que bueno, es así. Bien, en cuanto al dolor de cabeza es muy amplio. Yo le digo en el común de la gente, digo: ay, me duele la cabeza. Una cosa es, me duele la cabeza, me duele la frente, me duele la nuca, o me duelen los huesos del cráneo, que dicen que son los dolores que padecen las personas que tienen COVID. Claro, sí, es verdad. Bueno, ahí hay, el dolor de cabeza, por ejemplo, vos mencionaste ahí el dolor del cráneo. Hay un concepto que es importante conocer. Primero, el cerebro no duele. El cerebro per se no duele. Yo puedo hacer una neurocirugía y tocar con el dedo el paciente no va a sentir dolor. Ahora, si yo toco las meninges o toco los nervios que rodean las arterias, eso duele muchísimo. O toco un nervio, eso duele. Pero el cerebro en sí no duele. Entonces es muy común que los dolores, típicamente dolores como la migraña o los dolores que acompañan al bruxismo, o los dolores que acompañan la tensión cráneo-cervical, o los dolores que acompañan los procesos inflamatorios sistémicos, duele la parte de afuera, ¿no? El casco, la parte que uno puede hasta tocar donde duele, ¿no? Entonces es entendible que muchos dolores se perciban más superficiales que profundos, ¿no? Es muy importante también conocer que los dolores de cabeza son extremadamente frecuentes. De hecho, se hizo una estadística en la Sociedad Argentina de Neurología, hizo una estadística, una encuesta, y detectó que el 53% de los adultos en Argentina tuvo dolor de cabeza en el último año. O sea que más del 50% de las personas tuvieron dolor de cabeza en el último año, y de ese 50%, el 40% tuvo más de un dolor de cabeza durante el año. O sea que es muy frecuente.
generalmente son patologías benignas en términos generales, ¿no? Pero bueno, motivan la consulta porque existe un porcentaje menor de enfermedades graves, potencialmente graves. Jacobino, yo siempre hago sí. Perdón que te interrumpí. Vos decís, durante el año tuvieron más de un dolor de cabeza. ¿Vos te referís durante este año por pandemia o generalmente el último año? Perfecto. O sea, antes de la pandemia. El estudio fue hecho antes de la pandemia. Ah, fue hecho antes de la pandemia. Perfecto. Antes de la pandemia. Y lo otro que yo me quedé pensando, lo importante que es tener un diagnóstico certero, correcto, porque si no el paciente deambula de consultorio en consultorio y quizá llega a un neurólogo que trata, por ejemplo, cefaleas y otras cosas, en el último término, cuando tendría que ser derivado por un clínico en primer término. ¿Me explico? Sí, correcto. Bueno, la principal causa de consulta neurológica es el dolor de cabeza. A un neurólogo general, el principal motivo de consulta es la cefalea, o sea que finalmente vemos pacientes con cefalea. Pero en Estados Unidos, donde hay un fuerte sistema de salud primario, donde reciben todos los pacientes van a un mismo médico o a un mismo sistema de red primaria, el 40% de las consultas a un médico general, llámese clínico o llámese médico de familia, el 40% en un rango de gente joven, entre 20 años y 55, son por dolor de cabeza. Ahí está la habilidad del médico primario en detectar aquellos dolores de cabeza que motivan una segunda opinión, por ejemplo una consulta neurológica, no solamente para diagnosticar patologías potencialmente graves, ¿no?, sino para encuadrar el dolor de cabeza en una entidad específica. Por ejemplo, las dos causas más prevalentes de dolor de cabeza son la migraña y la cefalea tensional, ¿sí? La migraña afecta muy frecuentemente a gente joven y es la sexta causa de discapacidad general, o sea, de ausentismo laboral, de discapacidad social. O sea que la migraña per se no es una enfermedad mortal, pero tiene un nivel de discapacidad muy alto en general. Entonces, esos pacientes no deberían deambular sin diagnóstico primero y sin tratamiento después. Entonces, es importante asistir al especialista cuando quedan dudas, ¿no? Bien, hablaste de cefalea tensional. En estos momentos, ¿cuál tipo de cefalea es la más común? Sí, bueno, de las cefaleas primarias sigue siendo la tensional. La cefalea tensional es la más común. Puede llegar a las estadísticas, dicen que el valor más alto de las cefaleas en términos epidemiológicos, 80% de las cefaleas son por cefaleas tensionales. Esencialmente no todos los pacientes con cefalea tensional van al médico, muchos lo resuelven en su casa con un analgésico, simplemente porque tiene una cefalea tensional episódica, de baja frecuencia. Les duele la cabeza con una frecuencia de 1 cada 3 meses, y como es una cefalea moderada, leve, y no afecta la calidad, no impacta negativamente en sus actividades sociales y laborales, la mayoría de las veces ellos se manejan con automedicación. Esas formas de cefalea episódica a veces van aumentando en frecuencia, cada vez más frecuente, empiezan una vez por mes, después 2 veces por mes, después 2 veces por semana, y se hacen en forma continua, como si fuese una película de dolor de cabeza, y eso se llama cefalea crónica, ¿sí? Cefalea crónica diaria. Ese grupo de pacientes que tienen cefaleas crónicas, o sea, que tienen dolor de cabeza casi todos los días, ese grupo sí la pasa mal en general porque tiene dolor y consume excesiva cantidad de analgésicos, y después presenta complicaciones del abuso de analgésicos, ¿no? Por ejemplo, antiinflamatorios no esteroides, por ejemplo, ergotaminas o medicamentos que usan para el dolor en forma episódica. El uso crónico lleva a fallas de otros órganos, como por ejemplo insuficiencia renal, gastritis, úlcera, hemorragias, etcétera, ¿no? Como pasa con la aspirina. Exacto. Es decir, que las formas episódicas en general no terminan en el médico cuando son esporádicas y de baja intensidad, y cuando se hacen crónicas terminan o en el neurólogo o en la guardia porque tuvieron una hemorragia digestiva, ¿verdad? Sí. Yo soy una persona que siempre, 33 años repitiendo lo mismo, estoy en contra del OTC, o sea, del medicamento de venta libre, porque el medicamento lo tiene que medicar el médico. Entonces, la mayoría de los profesionales terminan riéndose porque se sienten
sienten que lo que estoy diciendo es cierto. Una vez que agotaron, gastando el dinero en quizá medicamentos más económicos y que ninguno los cura, termina diciendo, bueno, tendría que ir a un psicólogo, en lugar de decir, voy a ir a un neurólogo para ver cuál es mi problema. O sea, que la gente quizás no está acostumbrada a que con dolor de cabeza tiene que ir al neurólogo y no tiene que comprar medicamentos de venta libre, porque realmente lo venden como caramelitos de menta y tendría que estar prohibido, como hace creo que 25 años atrás el OTC lo habían levantado. Yo te agradezco muchísimo esta charla. Hacia el final vamos a hacer un redondeo y bueno, esperanos unos minutos que voy a entrevistar a otro gran amigo, ¿te parece? ¿Cómo no? Y ya estamos con el doctor Jorge Neira, que ya lo presenté. Él va a hablar de trauma en tiempo de pandemia. ¿Cómo te va, Neira? Hola, buen día, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Gracias por la invitación y un placer estar compartiendo esta mesa con todos los invitados y vos. La verdad que son muy buenos todos. Contanos qué pasa, por favor, que siempre tenés la mejor noticia. Bueno, no sé si es la mejor. Lo que me parece que es importante recordar es que el trauma es la primera causa de muerte en todos en los grupos de entre 1 y 45 años de edad, que es la mayor causa de discapacidad en el mundo, sobre todo en las personas jóvenes, y me parece que hay cosas importantes, digamos, que a tener en cuenta, es que hay más o menos 5 millones de personas todos los años que tienen un tema de trauma, que mueren por trauma, y de esos una gran cantidad de discapacitados transitorios y permanentes que hay que tener en cuenta. ¿Qué es un trauma? Para los que no saben. El trauma es la lesión que se produce cuando el organismo se expone a cualquier fuente de energía. Esto puede ser una energía mecánica, como puede ser los choques o como puede ser las heridas de bala, puede ser química en situaciones de sustancias químicas o de intoxicaciones, puede ser eléctrica en caso de electrocución, térmica en caso de quemaduras y radiante en caso de radiaciones ionizantes. Esto en nuestro país hay en algunos casos en que hay un exceso de radiación, ya sea en centros nucleares o en centros terapéuticos donde la dosis no se hace adecuadamente. O la ausencia de 2 elementos esenciales para la vida, como son el calor y el oxígeno. Cualquier falta de calor produce un trauma, así que todas las hipotermias, por ejemplo el pie de trinchera es un traumatismo, o por ejemplo la hipotermia ambiental, la que se produce cuando hace mucho frío y la gente se expone, también es una forma de trauma, o la ausencia de oxígeno es cualquier forma de asfixia. Y esto puede ser el ahogamiento, el ahorcamiento o, por ejemplo, el síndrome de inhalación de humo en los incendios. Así que, como vos ves, que el trauma tiene múltiples causas y justamente por eso se lo considera una enfermedad, porque en realidad es la exposición del organismo a cualquiera de estos agentes. Si uno lo compara, es lo mismo que una enfermedad infecciosa. O sea que uno puede traumatizarse exponiéndose a estos gérmenes de tal manera que se puede infectar exponiéndose, en este caso particular, a virus, bacterias, hongos, y otras variantes, digamos, como las riquecias y otros microorganismos. Y esto es una cosa que no se entiende de esa manera, porque en realidad nosotros siempre insistimos que el trauma y las lesiones, que son la consecuencia del trauma, de los hechos traumáticos, digamos, son siempre previsibles y prevenibles. No son nada, no son fortuitos, no son fortuitos. Claro, exactamente. Nosotros escribimos un artículo que decía, ni asociados a la mala suerte, ni al azar, ni al designio divino. Son cosas que pasan, digamos, con una frecuencia similar al de las enfermedades infecciosas. Y la gente entiende el tema de que las infecciones son una enfermedad, pero le cuesta entender que el trauma también es una enfermedad, y además que como dijimos, es la que más mata y discapacita a la gente joven. ¿Y este último año hay un tipo de trauma especial o siguen siendo los mismos? Bueno, lógicamente con el tema de la cuarentena, digamos, hubo un descenso marcado de las lesiones vehiculares, no de la gravedad, porque cuando había lesiones vehiculares la gravedad era alta, pero sí de la frecuencia. Obviamente este tema de la falta de circulación de la gente limitó la cantidad de hechos, cosa que es bueno. El tema que aparecieron otras formas de trauma vinculadas sobre todo a la violencia doméstica y algunos otros tipos de violencia generadas, digamos, por el tema de
de esta cuarentena prolongada y lo que genera en los individuos la situación de la cuarentena, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Yo creo que algo que se ha estudiado bastante y que están realmente digamos, en el entendimiento es el tema de las complicaciones psicológicas asociadas al tema de la cuarentena, porque estar todo el tiempo en la casa ha generado toda una serie de problemas familiares en los chicos. Esto se sabe bastante, la falta de acceso al colegio. O sea, y se agravó la violencia, se agravó, o sea, una persona que ya era violenta, y que tenía mala relación con su pareja, al estar las 24 horas del día juntos y en familia, sí, es posible. Es una explosión. Sí, exactamente. Por eso creo, además, no solamente proporcionalmente, porque al disminuir marcadamente las colisiones vehiculares aumentaron otros tipos de violencia en forma proporcional y también en número. Ahora tenemos que aprovechar, digamos, esta pospandemia para hacer un análisis adecuado, digamos, de los datos. La única cosa que me gustaría remarcar, digamos, es el costo que le genera y las muertes por el trauma, ¿no? Nosotros hicimos en Fundación un relevamiento hace poco, porque tuvimos que hacer el Congreso de Rehabilitación, hicimos un relevamiento tomando los datos de lo que significa el índice de desarrollo económico del país, digamos, de desarrollo del país. Este es un índice que hizo un pakistaní para Naciones Unidas, que se hace en todo el mundo, y entonces los países se dividen en países de bajo, alto y mediano desarrollo. Argentina, por las características que tiene, porque el desarrollo no solo mide el ingreso per cápita, sino que mide las características de educación, las características sociales. Argentina está en un país de alto desarrollo. Y esto multiplicado por la cantidad de casos, digamos, que hay en el país en forma continua. Por ejemplo, en el país hay 8.000 pacientes que tienen traumatismo cráneo, y esto es una cifra que está estable. Bueno, uno puede calcular a veces que los valores que se está hablando, digamos, cuánto le cuesta a un paciente con traumatismo de cráneo en la Argentina, a la Argentina, que es de aproximadamente $500.000. Y lo que es interesante de esto a tener en cuenta, que es lo que se llama los años de vida y de trabajo potencialmente perdidos. Una persona que fallece a los 20 años deja de producir durante 45 años de salario. O sea que si uno multiplica 45 por 13, son como 500 y pico de salarios de pérdida, y por ejemplo, si se discapacita, el costo de discapacidad también es un costo asociado. Y esto es lo que no se ve los costos que tienen que ver con la atención del paciente traumatizado, se ve lo que significa el costo del seguro, digamos, o el costo del daño a la propiedad, pero lo que no se ve es lo más importante, que es la parte de abajo del iceberg, que es lo que se llaman los costos indirectos, y los costos indirectos están dados fundamentalmente por la pérdida de la capacidad productiva y por la atención de la discapacidad laboral. Y esto, fíjense que en ese sentido, lo que significa el costo del trauma. El trauma tiene un costo físico para el paciente por las lesiones que tiene, la muerte o la lesión. Tiene un costo económico, que es esto que les estoy diciendo, que es un costo sumamente alto. Por ejemplo, en Estados Unidos, por lesiones no intencionales, el costo anual es de $640.000 millones. A esto hay que agregarle un costo familiar, que significa que cuando una persona tiene un trauma y necesita atención médica, alguien de la familia lo tiene que cuidar o deja de trabajar, y en ese sentido tiene un costo para la familia, no solamente un costo desde el punto de vista afectivo, sino sobre todo un costo de vista económico. Así que como ustedes ven, el costo que tiene, el impacto que tiene la enfermedad trauma, no solamente tiene que ver con los números, sino que tiene que ver con los números de muertes y discapacidades transitorias y permanentes, sino que tiene que ver fundamentalmente con todos estos costos asociados, que son el costo a la familia, el costo al país, digamos, y los costos que tienen que ver con el impacto que genera la enfermedad trauma en todos los ámbitos del paciente. Y yo soy muy buena alumna y te escucho siempre atentamente, y hace más de 20 años que nos conocemos, y yo recuerdo que a menudo vos decís que no hay nada azaroso, que no podemos decir chocaron por accidente. En una época decíamos incidente, y ahora ¿cómo le podemos poner? Sí, en realidad, gracias, te agradezco lo que dijiste, porque en realidad eso es un tema que para nosotros es interesante, digamos. La palabra accidente remite a algo que tiene que ver, como vos bien decís, con el azar, con
con la mala suerte, con el designio divino, y nada de eso es cierto, porque uno puede prever la cantidad de lesiones que tienes, la cantidad de hechos que se producen. Por ejemplo, uno sabe la cantidad de hechos que tiene anualmente por colisiones vehiculares, o sea que lo puede prever y sobre todo lo puede prevenir. Hay muchos métodos para prevenir. Cuando una cosa es previsible y prevenible, no es accidental. Cuando uno dice accidente de tránsito, en realidad no está diciendo nada, porque lo que está diciendo es que algo pasó, pero no se sabe qué. Cuando uno dice choque de vehículos o colisiones de vehículos, como se llama colisiones de vehículo motor, uno sabe que chocó contra algo, puede chocar contra otro vehículo, contra una persona, contra un objeto. Y esto es mucho más fácil porque es más fácil de entender. Y aquí hay algo que es fundamental, que es lo que se llama la percepción del riesgo. Uno tiene que percibir el riesgo. Si uno percibe el riesgo, lo que tiene que hacer es tratar de mitigar las consecuencias o evitarlas. ¿Y esto cómo se hace? Supónganse, si ustedes saben que cruzar una cuadra tiene el riesgo de poder tener un problema vehicular, uno sabe que cruzando con el semáforo adecuado, con la senda adecuada. Ahora, claro, uno me dice, bueno, y si el conductor no acata la norma de tránsito, bueno, por esto es que el tema de la prevención es un tema de todos. Exactamente, tenemos que aprender a cuidarnos y lamentablemente tenemos que cortar acá porque si no nos sacan del aire. Y yo quiero que hagan un redondeo final, pero no te vayas. Ahí Cito, no vas a tocarte el turno. Doctor Parola. Muy cortito tiene que ser un redondeo. En un minuto, Ana María. Antes que nada, un placer escuchar a los colegas, aprender de cosas que pasan en la vida cotidiana, como la postura, los problemas de dolores y los traumas que cada vez que uno ve son mucho más cercanos de lo que parece. Simplemente para prevenir la rabia es una enfermedad vigente y prevenible. Basta con concurrir una vez al año a vacunar nuestras mascotas, que estamos contribuyendo a la sociedad. Vivimos en una sociedad en donde todo el tiempo reclamamos derechos y creo que es momento de pensar en qué le damos nosotros a la sociedad. Exactamente. Démosle la vacuna a nuestros cachorros. Es muy poquito lo que se pide. Muchísimas gracias, es un placer haberte tenido, Parola. Pasamos a Camina. Gracias. Bueno, Ana María, gracias. Bueno, cortito, que prevengamos cuidándonos, o sea, para que no lleguemos a tener patologías causadas por el mal uso de las computadoras y de los celulares, que cuidemos nuestro cuerpo, nuestra postura, que aceptemos cuando nos dicen que tenemos que modificar cosas y que a veces invertir un poquito de plata en algo va a beneficiar en no tener que acudir a los médicos o a las medicaciones o a algunas otras cosas. O sea, cuando un profesional te dice cómo tenés que estar sentado y cómo tenés que colocar tu forma de trabajo, lo puedas hacer. Hay que hacer. No vendemos, ¿cómo se llama? Sillones para... Pero no. Bueno, sería bueno. No. Igual recomendar el lugar. En kinesiología y en ingeniería hay lo que es ergonomía. Sí, o sea, mucho totalmente. Más largo el tema de economía. Bien, gracias. Me quedaría ahora charlando, pero el tiempo es así, tirano. Tratamos de exprimirlo. Jacobino, por favor, la despedida. Bueno, gracias. Brevemente, ¿cuándo ir a una guardia por un dolor de cabeza? Eso es importante. Cuando el dolor comienza de golpe, súbitamente, lo llama cefalea en trueno o dolor de cabeza en estallido. Cuando se acompaña de fiebre, cuando tuvo un traumatismo de cráneo reciente, cuando hay signos de embarramiento o rigidez en la columna cervical, cuando hay vómitos o cuando se altera la conciencia, cuando hay somnolencia o letargo. Ahí concurrir independientemente de las creencias personales o la historia familiar, ir a una guardia para que lo vea un sistema de salud primario. Muchísimas gracias. Jorge Neira. Me parece que no está. Entendió que lo despedía seguramente. Bueno, nos despedimos. Les agradezco muchísimo a los profesionales. Hablemos de salud, no sería nada... Bueno, me parece que siguiendo la línea... Sí, te escucho. Sí, siguiendo la línea de que se está hablando, yo también quiero enfatizar el tema de la prevención. Yo siempre recuerdo que en el año 1980 la viruela, que era una enfermedad endémica, desapareció,
Y esto se hizo porque se adoptaron la medida de vacunar a todo el mundo todo el tiempo. Todo el mundo todo el tiempo, continuidad y masividad. Y para esto todo el tema de la prevención, y especialmente en el trauma, ¿quién tiene que hacer la prevención en el trauma? Todo el mundo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Perfecto. Y me parece que esto coincide con lo que se ha dicho hasta ahora del resto de las especialidades. Jorge, fue un placer escucharte. Me resta simplemente agradecerles y despedirme. Hasta el próximo martes. Gracias por escucharnos, toda esa linda audiencia que nos sigue. Y hasta el próximo martes, si Dios quiere. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,